De la educación de tercer nivel, educación que obviamente nos está preocupando porque las universidades eh, no están, no van a poder mantenerse de esta manera. Mil disculpas, hemos estado al principio sin audio, es porque, como siempre, hay alguien, una mano medio especial que siempre suele cortarnos del audio cuando estamos empezando las transmisiones, pero ya cambiamos de IP, entonces estamos mejor. Muy buenos días nuevamente entonces a nuestros invitados y empezamos con el señor rector de la Universidad Técnica de Manabí. ¿Qué opinan ustedes sobre el recorte del presupuesto y sobre esta campaña que se ha hecho en los medios de comunicación para decir que hay exceso de personal en las universidades? Muy buenos días, señor rector. Muchas gracias y muchas gracias por su participación a todos los compañeros contertulios en este programa. Mire, esto no es impresión mía. Cuando se empieza una disputa, probablemente la primera víctima es la verdad. Yo creo que en el Ecuador, desde hace algún tiempo, una sociedad que se ha intentado exprofeso convulsionar. Eh, Creo que hay muchas verdades víctimas de esta intencionalidad. En este aspecto, el recorte a la educación superior, no solo que, a mi modo de ver, debe preocupar a toda la ciudadanía, debería preocupar a todas las autoridades, debería preocupar a la administración pública, porque está absolutamente claro que la disminución de la inversión, de la preocupación del Estado en las áreas sensibles, salud, educación, apoyo a los sectores productivos menos predominantes, menos favorecidos, es básico para cualquier intento de desarrollo y salir a posterior de la crisis que nos ha introducido no solo la pandemia, sino una mala gestión administrativa en todos los órdenes. De manera que eh, preocupación, riesgos, temores, deberíamos sentir todos quienes estamos vinculados a la educación superior. Me parece terrible, muy preocupante, que en esta disputa que se está haciendo alrededor del presupuesto se empiece a utilizar falacias o mentiras más grandes que una catedral. El tema, y menciono y toco algo de lo que usted ha planteado, que es un tema de circulación en la mayoría de redes sociales, que las universidades no ganan todos los recursos. Eso es una mentira más grande que una catedral, porque a usted no le permiten usar esos recursos, evidentemente no podrá gastar esos recursos. Hay universidades que llegan a tener una utilización del 99.9%, y ahí están los datos, no es una cosa que yo me pueda inventar. Y el propio aparato estatal, el Ministerio de Finanzas, el CES, la CENESID, los conocen.
Universidades que lleguen a tener una utilización de sus presupuestos en el orden del 29.9%. La utilización, por lo menos en el caso nuestro, la utilización histórica es en el orden de la Universidad Técnica de Manabí, entre 94 y 96% del presupuesto, de manera que no podrían decir que las universidades en general, no podrían generalizar que las universidades no utilizamos nuestro presupuesto. En algunos casos, como el caso del año pasado, por ejemplo, hubo una reunión y me parecía una cosa lógica. El año pasado el país también tenía dificultades económicas. Llamaron a todas las universidades y nos preguntaron, el presupuesto de inversión lo van a poder utilizar, pero ¿en qué fecha nos llamaron? Nos llamaron en octubre. Para quien ha manejado presupuesto público, se requiere no menos de 3 meses entre la disponibilidad de recursos y el compromiso. Y se requiere no menos de un mes para que ese compromiso pueda ejecutarse. Si nos llaman en octubre y decirnos este presupuesto de inversión de ustedes lo van a utilizar, ninguna de las universidades podía ya en octubre utilizarlo. Mire, hay 2 fechas claves en el tema de los tiempos presupuestarios. La una es la tercera semana, más o menos alrededor del 24 de septiembre, para disponer y empezar un proceso de compromiso. Y la otra es alrededor de también la tercera semana de noviembre. Si usted hasta la tercera semana de noviembre no ha comprometido, finanzas ya no le permite comprometer. De manera que cualquier autorización que nos den entre la tercera semana de septiembre y la tercera semana de noviembre es un saludo a la bandera. En la mayoría de los casos, cuando hay universidades que no logran ejecutar más allá del 80%, es porque buena parte de su presupuesto de inversión, finanzas no ha autorizado que se ejecute. De manera que no le pueden responsabilizar de una subejecución a los que somos víctimas de un proceso administrativo no tan adecuado. Pero además, en algunos casos, el proceso es tan engorroso y buena parte de eso atenta a temas de inversión que requiere la universidad, que requiere el país hacer en procesos de investigación, que tiene que hacerlos con una celeridad muy, muy intensa. Cuando uno investiga en cosas vivas, en sujetos vivos, no en personas, cuando uno investiga en animales, en plantas, uno está expuesto a cientos de eventualidades y tiene que tener un tiempo de reacción muy corto. Pues nuestro tiempo de reacción entre que a una autoridad le avisan alguna necesidad de este tipo y lo que se puede tener una respuesta es no menos de 6 semanas. De manera que este tipo de procesos tan engorrosos, que desde la primera versión de la Ley de Educación Superior ya se decía que las universidades deberían tener un proceso de compras públicas expedito especial. Hasta ahora, a 10 años de distancia de eso, todavía no lo hemos resuelto ni lo tenemos. De manera que no se puede a las víctimas de una ineficiencia administrativa global hacer cargar la responsabilidad de una subejecución. Además, mire, en términos, a mí me parece terrible que en las redes haya destacadas personalidades que empiecen a atacar no solo a las universidades en general, sino a ciertas autoridades, criticando una serie de gastos que hace la universidad. Nosotros no podemos tener una universidad pueblerina. La universidad es justamente eso, universalidad. Veía que en algún rato atacaban por gastos de viaje a las universidades. Es como que al Ministerio de Relaciones Exteriores le digan que no envíe a sus funcionarios, a sus servidores del servicio exterior a donde sucede. Nosotros tenemos, por ejemplo, 150 profesores que están haciendo doctorado.
y están haciendo doctorados en 40 países del mundo. Es evidente que nosotros procuramos que sus desplazamientos sean los más limitados y breves, pero no podemos decir que están haciendo doctorados en España y que no visiten la universidad, su universidad española, de manera que de la misma manera que ese tipo de situación sucede con nosotros, sucede con las cerca de 30 universidades públicas. Igual el caso de, criticaban en algunas redes, algunos desconocedores de la universidad, los sueldos de los profesores. Los sueldos de los profesores ecuatorianos son sueldos que están contemporizados con los profesores de buena parte de América Latina y del mundo, pero además son sueldos establecidos por una norma regulatoria. Las universidades públicas no pueden saltarse la ley y pagar menos a sus profesores. De manera que si esta administración cree que deberían ganar menos, son ellos los que deberían regular ese tipo de normas. No, las universidades no tienen esa facultad. Las universidades tienen el someterse a esa ley y a esas normas que establece la Administración General. De manera que a mí me parece muy preocupante y hasta penoso por el país que en esta circunstancia se empiece a atentar contra las universidades públicas, pensando que en las universidades públicas hay alguna responsabilidad que endilgar sobre la situación que tenemos en términos económicos o en términos de la salud. Son las universidades públicas de donde salen el 70 u 80% de los médicos que están atendiendo en esta pandemia. Son las universidades públicas de donde salen el 90% de las enfermeras que están atendiendo en esta pandemia. Son las universidades públicas de donde salen casi la totalidad de los laboratoristas que están enfrentando esta pandemia. De manera que es esa la universidad pública la que debería defenderse, impulsarse, fortalecerse, lejos de pensar en atacarla y en intentar disminuirla. Gracias, señor rector. Pero no solamente son las universidades públicas las que están siendo afectadas, porque hay también universidades que tienen convenios con el Estado y también están siendo bajados sus presupuestos y algunos ni siquiera han sido pagados desde octubre. ¿Qué nos dices tú, Enrique, por favor, sobre esta acción que está tomando el gobierno y por qué se está pegando justamente contra el presupuesto de la educación superior? Gracias, César, Vicente, Augusto, un gusto compartir este panel con ustedes. Bueno, yo creo que el doctor Vélez, el rector de la Universidad Técnica de Manabí, nos ha dado detalles minuciosos y algunos de ellos asombrosos, inclusive algunos no los conocía yo, sobre cómo se manejan las finanzas de la universidad y cómo efectivamente el tema de los compromisos de fondos, el tema de la posibilidad de gastar fondos está atado a la forma en que el gobierno, el Ministerio de Finanzas, maneja estos temas. Yo creo que ahí hay muchos detalles al cual quiero agregarle uno. Resulta bastante extraño que el presidente del Ecuador haya dicho públicamente que el año 2019 fue un año excepcional en cuanto a recaudaciones tributarias. Y luego el secretario de la CENESID haya justificado que el recorte no es por la emergencia, sino que se debe a una disminución de los fondos de recaudación. Entonces, los problemas de inconsistencias, incongruencias y contradicciones entre lo que dice el presidente y lo que dice su secretario de la CENESID son ya un punto para dudar de la información que se nos está dando. Yo quiero centrar mi punto de partida en algo que me parece que es el marco detrás del cual está todo lo que está ocurriendo. Este marco es un menosprecio hacia lo público. Este marco es un dejar hacer, dejar pasar. Yo vi una entrevista que se le hizo en otro medio a
estaba el rector de la UTE, estaba el secretario de la CENESID en su calidad de coordinador del COE de Pichincha, en donde el secretario de la CENESID, asombrosamente, un secretario con nivel de ministro, se jactaba que habían sido los empresarios quienes habían elaborado los protocolos de bioseguridad para las empresas. Es decir, lo tomaba como algo digno de encomio, cuando para eso tenemos Estado, para eso tenemos gobierno, para eso se entiende que deben haber políticas públicas centralizadas, ¿no?, que sirvan de instrucción a los actores, ¿no? Es decir, esta política de que nosotros somos Estado, ustedes hagan, nosotros les vemos, ustedes dispongan, me parece que se cumple en salud y se cumple también en educación. Una política que había priorizado durante varios años, durante muchos años, las becas, y que ahora termina con la disposición de eliminar a la institución de fomento del talento humano, que era quien disponía la entrega de becas. Se van a acabar las becas internacionales. Una política que priorizaba los fondos de excelencia para las universidades, algo que ha desaparecido totalmente. Una política que apoyaba el mejoramiento de las condiciones salariales de los docentes y el mejoramiento de las condiciones laborales de los docentes, porque hay algo que bien señala el doctor Vélez, hay un reglamento de escalafón. Hay gente quizá muy nueva en el tema de educación superior y no sabe que cuando el Ecuador inició un proceso de cambio antes de la LOES 2010 con todos sus defectos, había profesores, y voy a mencionar con nombres y apellidos porque es una universidad pública. Los profesores a tiempo completo en la Universidad de Guayaquil ganaban en el año 2009, algunos de ellos, $600. Ganaban $600. Es decir, lo que gana un SP1 o un SP2, me parece este rato, en el sector público, eso ganaba un profesor a tiempo completo. Y efectivamente se dispuso a través del reglamento de escalafón en el año 2011 un mínimo, un piso que era el que correspondía en ese momento a lo que en el Estado se llama un SP7, un servidor público 7, exactamente la cantidad $1,676, que no es, como dice el doctor Vélez muy bien, no es algo del otro mundo, es algo que está de acuerdo a los estándares, y posibilitaba asimismo que cada profesor, en función de su producción, no simplemente como ocurría antes, en función de su antigüedad, de los años de estar dando clases, se iba incrementando, porque si me ocurría a mí, así se iba incrementando mi salario, ¿no?, mis bonificaciones, sino en función de la producción, en función del mérito, en función de la investigación, se iban generando plus y aumentando obviamente el monto de los salarios. Entonces, detrás de todo, lo que yo veo es un ataque a lo público, y ese ataque a lo público, aquí se vincula con tu pregunta, César, afecta también a las universidades cofinanciadas. Las universidades cofinanciadas, son 8 universidades cofinanciadas, ¿no? La Universidad Politécnica Salesiana, la Pontificia Universidad Católica de Quito, con sede en varios lugares, la Universidad UTE, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad de la SUAY y la Universidad Técnica Particular de Loja. 8 universidades públicas que destinan esos fondos que le entrega el Estado, que no es un tema de gobierno, destina exclusivamente para becas. Pero el tema de destinar para becas no significa que si no se le da ese fondo a las universidades, ¿no?, solamente son afectados los estudiantes que están con cofinanciamiento, o sea, los estudiantes que se benefician de las becas. No es así. Todos los que han manejado finanzas públicas saben que ese fondo ingresa, no se puede manejar una contabilidad separada. Es decir, estos son los profesores, estas son las aulas, estos son los insumos para los estudiantes becados, ¿sí? Y por lo tanto ese dinero que nos ingresa desde el Estado, esa renta, esa asignación desde el Estado, se destina únicamente para estos estudiantes. Ustedes saben que eso ingresa a un fondo único que tiene la universidad, así lo maneja finanzas. Esa es una disposición de finanzas. Por lo tanto, cuando no ingresa ese fondo, desde octubre del 2018, ojo, 2019, perdón, desde octubre del 2019, cuando no ingresa ese fondo, evidentemente las universidades entran en crisis y las universidades tienen problemas para pagar a sus docentes, tienen que hacer reducción de personal y se ven afectados no únicamente los estudiantes con beca total o parcial, sino la totalidad de estudiantes, la totalidad de profesores, la totalidad de empleados de estas universidades. Lamentablemente,
este ataque a lo público está afectando también a universidades particulares que han venido funcionando con fondos públicos y que requieren de estos fondos públicos para su total y pleno funcionamiento. Se toman algunas medidas que definitivamente afectan a la integridad de las universidades, lo dijo el rector de la Universidad Técnica de Manabí. Hay un ataque sistemático a las autoridades de universidades públicas y de universidades cofinanciadas. Yo recuerdo cuando un sector de la prensa empezó a atacar al doctor Fernando Ponce por el simple hecho de que en su calidad de sacerdote había hecho una mención que no le gustó a un periodista, y se produjo un proceso de acoso masivo, de bullying, que en otros tiempos no hubiera pasado. Lamentablemente vivimos una permisividad en medios que algún momento tendrá que ser revertida. Se le hizo un ataque sistemático, se activó un centro de troles, se activó un centro de periodistas que alaban todo lo que hace este gobierno, o alababan algunos de ellos, que ya se bajaron de la camiseta, ¿sí? de la camioneta, ¿sí? Y estos periodistas empezaron a atacar por todos los medios al doctor Ponce, ¿sí? Cuando él dijo claramente que su homilía no había tenido ningún carácter político, tenía un carácter más bien jocoso. Sin embargo, se hizo ya su disección en redes de lo que había dicho. Actualmente hay un ataque contra la Universidad de UTE y contra su rector por temas que yo sí puedo hablar, porque he estado en el CES desde el año 2012, tenían que ver efectivamente con una gestión desastrosa que se había hecho de esa universidad en años anteriores, y que justamente motivó la crisis y motivó un proceso de nuevas elecciones a través de las cuales llegó el actual rector. Una universidad que tenía 27 millones de dólares en déficit. ¿Y en qué los gastaba? Bueno, ahí se puede hacer las investigaciones desde oficinas en Miami que no se justificaban y que llevaron a este saldo histórico, esta deuda histórica que tiene efectivamente la universidad. Y a pesar de que la universidad llega a acuerdos de convenios de pago con el director nacional del IES, viene un funcionario de menor rango, que es el director provincial, y pone una demanda por lo penal. O sea, ¿dónde estamos? Es decir, hay un proceso de persecución que, en mi opinión, es absolutamente claro. Eso ocurre 3 días después de que el rector de la UTE cuestiona el accionar del gobierno en materia de políticas frente al COVID. Está absolutamente claro, ¿sí? Hay un proceso de persecución. Se dijo que durante 10 años del expresidente Correa se había perseguido a la prensa. Yo no recuerdo que se hayan destituido rectores, ¿ah? No recuerdo que se haya usado la Contraloría para destituir al rector de la Universidad de Loja, al rector vicerrector de la Universidad Nacional de Loja, en acciones que, dicho sea de paso, en el plano del contencioso administrativo están a punto de caerse, ¿sí? Se destituyó al rector de la UPCE, de la Universidad Península de Santa Elena, se destituyó al rector y al vicerrector académico de la Universidad de Guayaquil, simplemente para entregarle la universidad al canciller de una universidad particular que está destruyendo a la universidad, que la tiene sin oferta de posgrado, mientras que la universidad de la cual es canciller tiene una maravillosa oferta, y no me pongo a que lo haga, tiene una maravillosa y extensa oferta de programas de posgrado, ¿sí? Que no, frente a los cuales no puede competir la Universidad de Guayaquil. Entonces, se entrega a los privados el manejo de la universidad más grande del país, no para que la rehaga, la restaure, como se dijo inicialmente, sino porque la destruye como la está destruyendo, para que empiecen a sacar profesores y empiecen a caerle demandas, juicios, y el rector que sea electo en el momento en que ellos quieran que haya elecciones, porque ya veo que los aliados que tienen en el CES acaban de emitir una norma en que dejan a la autonomía de las autoridades, no de la universidad, a las autonomías de las universidades que puedan posponer procesos electorales. Eso tiene dedicatoria para la Universidad de Guayaquil, para que no hayan elecciones en el mes de enero. Entonces, para terminar, ¿no es cierto?, hay una entrega de lo público a los particulares, claramente demostrado en el caso de la Universidad de Guayaquil, claramente demostrado en la persecución que se hace a los rectores, en este cuestionamiento que bien lo despuntó el doctor Vélez, de pretender que la universidad regrese a ser lo que era antes del 2010, sueldos míseros. Vamos a hablar más tarde de eso, formas de precarización avaladas desde una mayoría de consejeros del CES, porque así es, hay que decirlo con claridad,
y este proceso de denigrar la imagen de los rectores, como que si ganaran millonadas, como que si estos viáticos y de los cuales se refirió el presidente fueran viáticos como los que tiene un funcionario, un diplomático de la Embajada de España, ¿no? Que los utilizan para fiestas en condiciones de pandemia, como que si fueran para eso, ¿sí? Esos son fondos para la internacionalización de la universidad, gracias a la cual las universidades ecuatorianas, por primera vez en su historia, están en rankings internacionales. Muchas gracias, Enrique. Doctor Tandazo, escuchando lo que han dicho los panelistas que le antecedieron en la palabra, estamos entonces en camino a una precarización educativa, obviamente con un modelo neoliberal totalmente en el que prioriza lo privado antes que lo público. Desde luego, primero gracias por la entrevista, César, y un saludo a los contertulios. Quisiera, para poder desarrollar mi intervención, hacerle una pregunta al señor rector de la universidad, porque esto no está claro. Por ejemplo, cuando él dice se ha ejecutado el 99%, pero es de lo entregado, no de lo presupuestado. ¿Por qué? En algunas universidades, y le puedo mencionar por lo menos dos universidades periféricas, la Escuela Superior Politécnica de Manabí, Agropecuaria de Manabí, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, la Universidad Península de Santa Elena, son universidades que han ejecutado su presupuesto sobre el 96-98%, que ya en una ejecución presupuestaria es una ejecución extraordinaria. Eso tiene también un análisis detrás. En esas universidades, las que tienen una ejecución más alta en todo el sistema, tienen un componente de inversión relativamente pequeño, de manera que buena parte de ese presupuesto son presupuestos de gastos administrativos y de operación. No es posible, es decir, haga usted una gestión o no la haga, no es posible dejar de pagar el sueldo mes a mes, de manera que ese presupuesto se va a ir ejecutando. Las dificultades y que sobre eso se basa o a eso se basan ciertos medios para desacreditar la ejecución presupuestaria de las universidades en general, es en el caso de universidades que tienen un componente presupuestario de inversión del orden del 8-10%, si a ese presupuesto, 8-10%, la Autoridad Nacional Financiera, que es el Ministerio de Finanzas, no le da trámite, no le da paso, evidentemente su universidad, si fuera ese caso, va a tener una subejecución para empezar del 10%. Muchas gracias. A ver, pero de todas maneras es preocupante que en una universidad entre el 8 y el 10% de su presupuesto sea para inversiones, mientras el 90% es preocupante. Yo quisiera comenzar mi intervención señalando a grosso modo las normas constitucionales que tienen que ver con este tema, para un poco situar el problema dentro de algo que tenemos que entenderlo. O sea, el Ecuador es un país, es un Estado constitucional de derechos, es un Estado que debe funcionar en base a una normativa, porque si no funcionamos en base a una normativa, entonces estamos en un estado salvaje. El artículo 26 de la Constitución, que es la norma suprema que prevalece sobre las demás del ordenamiento jurídico, dice que la educación es un derecho a las personas a lo largo de su vida, que es un deber inexcusable del Estado. O sea, el Estado no puede hacerse para atrás. La educación es consustancial con la existencia del Estado, que constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. Entonces, algo que es sumamente importante. Dice en el artículo 28, la educación responderá al interés público. Luego, se garantizará el acceso universal sin discriminación alguna. Eso es una falacia, porque la discriminación está dada por las condiciones económicas en que vive la gente. El que tiene más recursos puede acceder a un tipo de educación y el que tiene menos recursos a otro tipo de educación. Es más, con la actual ley de apoyo humanitario que acaba de enviar al Congreso nuevamente con el veto, si no pueden sostenerse pagando las pensiones
en 6 meses tienen que ir a parar al sector público, lo cual no quiere decir que van mal, pero es como quien diciendo, tienen que todo el mundo abandonar un horizonte que se lo tenían trazado en términos de elegir el tipo de educación que querían. El artículo 28 también nos dice que la educación pública será gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. El 347 dice que será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y garantizar que todas las personas tengan acceso a la educación pública. El 348 dice que la educación pública será gratuita y que el Estado la financiará. Esto es importante para lo que dijo el señor rector. De manera oportuna. Oportuna no es yo te doy después de septiembre. Oportuna. Porque si no están trampeando, están jugando. Oportuna, regular, un flujo permanente de los recursos que están comprometidos y suficiente. No te doy menos de lo que tú necesitas. Luego dice, y esto rige también para el tema de la pandemia, porque el artículo 165, mediante el cual es uno de los artículos que rige con el estado de excepción, dice que se puede gastar dinero, quitar el dinero para otros fines, menos para educación y salud. Y sin embargo, en pleno estado de excepción y en plena pandemia, intentaron recortarle a las universidades, a 32 universidades, sus rentas, violando la Constitución a plena luz del día. ¿Y qué dice el artículo 348 de la Constitución? La falta de transferencia de recursos, o sea, el no transferir, no solamente en mermar, sino en no transferir, será sancionada con la destitución de la autoridad. Luego, el 356 dice la educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel, repite una norma anterior. El Estado, 357, el Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior. Y luego, en el mismo artículo dice, las madres y padres o sus representantes tendrán libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. Entonces, ese derecho también se lo está vulnerando. Pero quiero destacar algo que tiene el artículo 27 en su inciso segundo de la Constitución, que es algo que debemos, yo creo que allí deben golpearse el pecho y hacer una autocrítica a las universidades. La educación es indispensable para el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué abarca? ¿Qué tipo de conocimiento? El ejercicio de los derechos, o sea, conocer los derechos humanos, los derechos esenciales para la vida. Vemos una universidad divorciada de la sociedad. Divorciada, o sea, que le pase algo al sector de trabajadores es problema de ellos. Que pase algo con la pandemia es problema de ellos. Que no me recorten las rentas, ahí sí es mi problema. Y la construcción de un país soberano. Ese es básico, entender en qué país estamos, para entender cómo se viola la soberanía de un país, cómo se afecta a la economía. Entonces, viene un tema que es importante, dice que esto constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. O sea, una universidad pensante, actuante, actualizada en los problemas de hoy. Yo soy un profesor que doy clases en maestrías y créanme que cuando me topo con los estudiantes vienen crudos. Y obviamente no son estudiantes, son prácticamente profesionales de tercer nivel. Vienen crudos. Y especialmente en materias de la realidad nacional, de la realidad mundial, del país, de lo que necesita el Ecuador, están en cualquier parte menos en el Ecuador. Entonces, estamos formando profesionales y viene la pregunta, ¿para qué? Por algo se dice, por ejemplo, tocando el tema que dijo el rector, de ahí sale el 70% de los profesionales de la salud, pero la salud en el Ecuador es una mercancía. Entonces, ¿formamos seres humanos con una profesión de médicos o solamente médicos? Estamos dentro del proceso educativo, formando seres humanos con una visión diferente de la sociedad. Entonces, lo cual no quiere decir que yo a este momento me estoy poniendo a favor de que no se les den rentas, todo lo contrario. Pero aquí viene un tema que quisiera dejarlo bien clarito. Todas las personas, instituciones que gozan de derechos, de cualquier tipo de derechos, cualquiera, el que sea, invéntense o creen el que sea y los que están contemplados, deben preocuparse todos los días de la salud económica del Ecuador. Porque no puede ser que estén pensando solamente cuando me hacen la transferencia, pero no les interesa cómo se maneja el Ecuador, cómo es que suceden las cosas en el país. Vamos a poner varios ejemplos.
Les interesa cómo el Ecuador se ha endeudado para saber que estamos prácticamente quebrados, que hay un estado de insolvencia fiscal. Y cuando se han venido dando esos procesos, ¿ha habido la universidad que ha salido a decir ya paren la mano? No ha habido la universidad que ha salido. Sus facultades de economía están absolutamente cerradas la boca. Cuando se viola la Constitución, las facultades de jurisprudencia miran para cualquier lado, menos donde está la realidad nacional. Cuando se habla de la seguridad social, por ejemplo, en este momento estamos al filo de la navaja con la seguridad social. La gerente del Banco Central acaba de declarar que se han desafiliado. O sea, no es que se desafiliaron las personas, sino las han desafiliado a 250,000 personas de la seguridad social. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es más o menos 70 millones de dólares menos de un presupuesto mensual del Seguro Social de 430 millones. Eso es un impacto brutal en la economía del Seguro Social. Pero cuando vemos que el presidente acaba de mandar el veto parcial a la ley de apoyo humanitario, y no solo que se mantienen la precarización laboral, sino que el tema es más grave en lo siguiente, y tengo que explicarlo. El artículo 20 se mantiene intocado de la ley de apoyo humanitario en el sentido de que se va a producir una reducción de la jornada que va acompañada de la reducción del salario, de la remuneración, y va acompañada, esto es lo más grave, de la reducción de los aportes al Seguro Social. Entonces, si ustedes aplican una tasa promedio mínima, porque hay gente que está yendo más allá, y un 25%, la ley autoriza hasta el 50% que se rebaje la jornada, con 25% que les reduzcan a la gente, ese impacto en el Seguro Social son más o menos 120 millones de dólares cada mes. Si sumamos con las desafiliaciones y las que pudieran venirse, el Seguro Social en el corto plazo tiene un 40% menos de ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que con el 40% menos de ingresos no va a poder pagar a pensionistas ni jubilados. E incluso la salud se va a deteriorar muchísimo más, porque parte del dinero que recibe de la gente que hace sus aportes y de los empleadores, eso va para la salud, una parte, y otra para algo que no debería ir en su totalidad, va a pensionistas y jubilados. Las universidades tienen claro este tema, incluso hasta para sus propios personas, profesores que tienen sus años, que están yendo a la jubilación, otros que ya le dieron toda su vida al trabajo en una universidad y que hoy van a ver que de pronto el Seguro Social se hace pedazos. ¿Cuál es la posición de las universidades respecto a ese tema? ¿Cuál es la posición sobre el tema de las fuentes de recursos? O sea, se cae el precio del petróleo y todo el Ecuador se asusta. Estornuda el precio del petróleo y todo el mundo se asusta. Y entendemos que el 92% de la oferta primaria, esto es ciencia, 92% de la oferta primaria en materia de energía son hidrocarburos. Y cuando aparecen 4 o 5 payasos que le quieren convencer al Ecuador que el cambio de la matriz energética está a la vuelta de la esquina y que se lo va a hacer con 4 reales, ¿dónde están las universidades para que exijan rigor científico? Para que a la gente le digan, oye, esto va para largo, y además no es un tema de producción de petróleo únicamente, que eso genera recursos frescos para sostener la dolarización, la economía y los ingresos del Estado, sino que aparte de eso, el verdadero problema es el consumo, no la producción de hidrocarburos, sino el consumo de combustibles, que crece a una tasa del 6% y que nos desangra la economía. Cuando sale un gobierno y dice, ahí dejo botado a la refinería del Aromo, el Ecuador importa el 70% de los combustibles que consume. Es un desangre de la economía, y vemos que las universidades no dicen ni pío. Y vemos que cuando dicen vamos a privatizar toda la refinación, lo cual es un atropello a los derechos humanos, porque van a convertir un servicio público en un negocio. No dicen absolutamente nada. Cuando vemos cómo se afecta a la inversión nacional, no se aplica en este Ecuador el 339 de la Constitución, que dice que se debe privilegiar la inversión nacional a la extranjera. Y vemos cómo se maneja el Estado desde la óptica de privilegiar la inversión internacional, en perjuicio de las empresas constituidas por funcionarios, por personas formadas en nuestras universidades. Que se privilegie la contratación con empresas internacionales en proyectos que son fácil de ejecutar con empresas nacionales. No dicen nada para decir, oiga, yo les decía un día, por ejemplo, dictándoles unas charlas en la Facultad de Geología de la Central, ¿por qué no eliminan la escuela ambiental? Pues en la Universidad Central, si le dicen que no hay que producir petróleo.
o eliminen la Escuela de Geología, Minas y Petróleos. Pero pónganse de acuerdo, el ambientalismo es para acompañar un proceso productivo, no para boicotearlo, lo cual no quiere decir que miren para otro lado y que no se aplique normas rigurosas ambientales. Pero las universidades están en otro mundo, están en otro patín. Conocen los problemas de la balanza comercial, se interiorizan en los temas del comercio internacional. Por ejemplo, tenemos un petróleo en este momento en más o menos $39 el WTI. Pero ese petróleo debería estar, si no fuera por la presión de los países industrializados, debería estar en más o menos unos $200, porque ellos manipulan la oferta del mercado para que caiga el precio del petróleo. Más naranjas en el mercado, el precio del petróleo y las naranjas cae. Y entonces se interiorizan en conocer las verdaderas causas del subdesarrollo de un país. Cómo nos violentan nuestra economía desde afuera. Estudian problemas económicos como se estudiaba antes, historia de las doctrinas económicas, para no solamente formar al ingeniero, al abogado, al médico, sino también a la persona que entiende en qué mundo está y en qué mundo se está manejando. Entienden cómo se maneja el PIB en el Ecuador, para entender que este es un país absolutamente especulativo, en donde mucho más del 50% es comercio, y la industria no ofrece absolutamente nada, y seguimos formando profesionales. ¿Para qué? Si no hay opciones. El Estado es el único que ha captado empleo, y el sector privado no lo capta, y no hacemos nada porque se transforme la economía, porque tengamos un país más potente en materia productiva. Estamos viendo cómo viene la inversión privada, una inversión privada que está absolutamente direccionada a determinado tipo de actividades menores, pero no sustanciales. Y cuando estamos a las puertas de un acuerdo comercial con Estados Unidos, los empresarios lo único que dicen es que no me topen mi sector y que vayan, métanse con el sector público y hagan la fiesta con el sector público. Estamos viendo que se quieren llevar los campos petroleros, que al Estado le cuesta $17 producir un barril, y le cuesta al mismo Estado $36 producir el mismo barril con una transnacional. Y no hay nadie que salga a decir, no solamente los estudiantes, que salieron unos pocos días y luego ya se volvieron a meter cuando la Corte Constitucional les dijo que estaba suspensa la medida, suspensa por la forma, no por el fondo, ya se tranquilizaron. Entonces tenemos universidades que desde la dirección, y no me refiero al señor rector con todo respeto, desde la dirección, desde los profesores, desde los estudiantes o viceversa, de arriba abajo, de abajo arriba, se comprometan con el país para decir, vamos a pelear por todo. Si le están afectando a un tema de salud y las universidades de educación, tiene que pelear por el tema de salud también, porque deben interesarle. Para eso son los estudiantes. Los estudiantes tienen que preocuparse, tienen una visión diferente de la que tiene mucha gente que se va acomodando. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el Ecuador se maneja, por ejemplo, ¿por qué tenemos el problema que tengo? Y ahí Enrique Santos lo toca de una manera muy clara. Es la visión neoliberal del manejo del Estado, es transformar el Estado en el Estado mínimo. Esto es parte del recetario del consenso de Washington. Y cuando esto se da, hay charlas que se privilegien en las universidades sobre el tema del neoliberalismo para que terminen de entender qué es el neoliberalismo y a dónde nos conduce. Se desarrollan verdaderos foros. Yo voy a veces a ciertos foros en las universidades. Entro y me dicen, doctor Tandazo, tiene 10 minutos para hablar, el otro panelista 10 y el otro 10. Y después preguntas de 3, 4 minutos cada uno. Y a veces me dan ganas de parar y salir y decir, no quieren aprender. Estamos para enseñarles y no quieren aprender. Quieren cumplir con un registro, decir, sí estamos haciendo este tipo de presencias. Entonces tenemos que cambiar también desde adentro. Y obviamente protestar, porque el Estado cumpla constitucionalmente con sus obligaciones. Pero cuando estamos viendo que el Estado se va yendo al barranco, tenemos 3 años de inactividad prácticamente, de una especie de liquidez fiscal, y estamos llegando hasta el punto donde ya encontremos la leche derramada, y allí sí, a ver a cómo nos toca. Miremos el tema de la ley de apoyo humanitario por el tema de la precarización laboral. Eso va a traer otro país. ¿Dónde están las universidades que desde el conocimiento le digan al país, sean faros de luz, y le digan, esto es un atropello, no solamente con piedras, con palos o con gritos, sino incluso con el análisis? Por ejemplo, hoy tiene declaraciones Castañer en el diario El Comercio, que es realmente repugnante lo que dice. Con esto estamos logrando, dice, que las relaciones laborales se manejen de manera bilateral. Es estúpido lo que dice.
porque las relaciones laborales no se fijan de manera bilateral, porque el tigre se come al conejo, para eso es el Estado. Entonces, no es un tema como lo plantean. Entonces, yo sí reclamo las dos cosas, que a la educación hay que defenderla, pero la educación tiene que tener una contraparte, una deuda social con la sociedad, que es preocuparse de dar luz y de actuar y de ser un referente de cómo debe ser la lucha por mejores días para el Ecuador y no vivir callada. Tenemos una universidad que recién ahora probó lo que era gas lacrimógeno a los como 7, 8 años, que ha estado guardada adentro. Cuando se produce el cáncer en una persona y muere, por ejemplo, el día de hoy, 10 de junio del 2020, no es porque hoy contrajo cáncer y hoy se murió. El cáncer lo contrajo años atrás. Y cuando se contrae cáncer, ahí hay que atacarlo al mal. Y ahí es cuando todo el mundo mira para el otro lado. Mira para el otro lado y solamente estamos pensando en una educación que en esto nos metieron desde el anterior gobierno. Una educación de cartones. Es que todos tienen que tener PhDs y todos tienen que tener doctorados y etc. cosas. Pero la formación humanista, ¿la tiene esa gente? Lo dudo. Por lo menos en un gran porcentaje lo dudo. Entonces, tenemos que pelear. Yo no estoy en contra, pero es la oportunidad para decirles, háganse una autocrítica también. ¿Dónde está esa universidad que tiene que comprometerse con el desarrollo nacional y ver la solución de los grandes problemas nacionales? De esto podemos hablar montonera de cosas. En esta primera etapa, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctor Tandazo. Bueno, sobre esta crítica que se debería hacer en las universidades, ¿qué opina usted, doctor Vélez? Mire, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Tandazo. Tan de acuerdo estoy, pero además creo que la Universidad Ecuatoriana, con todas las limitaciones que tiene, a pesar de todas las dificultades y falencias que tiene, ha hecho también su trabajo, que tenemos a un Tandazo planteando ese tipo de autocríticas y tenemos a un Enrique Santos planteando una serie de observaciones. Son impresiones y son productos de la formación de la educación superior, de manera que me alegra que pueda autocriticar el doctor Tandazo, porque no es que Tandazo salió de la nada, ¿ah? Él mismo reconoce que es parte de la academia en general. Podrá no ser profesor de grado, pero es profesor de posgrado. Posgrado es parte de la academia, de manera que lo que dice Tandazo lo podría suscribir yo con absoluta tranquilidad y con todos los acentos que ha puesto Tandazo. Yo creo que en alguna de las dificultades, y como bien lo decía, no es un tema que surge ahora. Algunas limitaciones y enclaustramientos que ha tenido la Universidad Ecuatoriana son producto de, en algunos casos, mejora de condiciones de la Universidad Ecuatoriana, que hizo innecesarios procesos de lucha permanente. El propio doctor Tandazo reconoce que, y yo creo que probablemente más, la Universidad Ecuatoriana debe tener 8 o 9 años que no se mostraba muy combativa y beligerante, porque una buena cantidad de aquellas propuestas que tenía la educación superior la fue logrando en el marco del gobierno anterior. De manera que si va logrando ese tipo de cosas, difícilmente se puede conseguir un enfrentamiento. Si están consiguiendo lo que está requiriendo, difícilmente se puede conseguir un enfrentamiento. Hay en algunos casos, evidentemente, se puede tener no solo la visión de Tandazo, sino otras visiones. Yo no comparto, por ejemplo, que se diga que no sean necesarios profesores al más alto nivel, y ese más alto nivel en la academia solo tiene un título, solo tiene un nombre, que son doctores. De manera que hay un viejísimo dicho español que se riega por América Latina también: nadie da lo que no tiene.
quien no tiene el más alto nivel de conocimiento difícilmente puede generar una formación del más alto nivel. Quien tiene una formación mediocre acabará generando una formación mediocre. Quien tiene una formación de realidad nacional, y yo estoy seguro que el doctor Tandazo será brillante como profesor, porque eso es lo que requerimos de los profesores. No solo que dé aquella área del conocimiento que se le ha asignado por su universidad, sino que desde esa visión de la perspectiva del ser humano, de la vida y de la sociedad. Creo que, lejos de contradecir, creo que tiene muchísima razón. ¿Cómo conseguir que la universidad se apegue más hacia la ciudadanía y hacia los problemas que realmente está pasando la ciudadanía? Yo creo que en casos específicos hay universidades que sí se han preocupado. Por ejemplo, hay un Instituto de Estudios Económicos de la Universidad Central que justamente ha hecho planteamientos sobre el manejo económico del gobierno actual. Pero se les ve muy pocos, como en este caso solamente el de la Universidad Central. Por ejemplo, el pronunciamiento de los académicos hacia el alcalde de Quito, por ejemplo, para decirle que no vayamos al semáforo amarillo. Sin embargo, se tomó otra decisión que hoy al parecer está ya en cuestión. Pero ¿qué hacer, Enrique, como para que la universidad sea esté más ligada a la realidad de lo que está pasando en el país? Bueno, yo creo que hay un marco que hay que sostener, al menos yo lo sostengo. El marco es que las universidades ecuatorianas deben no solamente mirarse al ombligo, mirarse a sí mismos, sino que tienen que mirarse en las mejores prácticas de la academia internacional. Y efectivamente, en ese marco de no ser parroquiano, usó la expresión del doctor Vélez, tenemos que vernos en las mejores prácticas de las mejores universidades del mundo. Hay gente que piensa que eso es iluso, que deberíamos solamente aspirar a ser lo que son nuestros vecinos, y yo creo que eso está mal. Y quiero empezar esta parte refiriéndome a un tema que me parece clave. En el gobierno anterior, en los gobiernos anteriores, se crearon 4 nuevas universidades, mal llamadas, en mi opinión, universidades emblemáticas. Simplemente son 4 nuevas universidades, cada una con una experticia definida por requerimientos del desarrollo productivo y del desarrollo nacional. Por ejemplo, una universidad de ciencias experimentales como es Yachay, que a pesar de ser una universidad pequeñita, a pesar de ser una universidad que ha sufrido unos recortes bárbaros durante este gobierno, sin embargo, produce un reconocimiento importante a nivel de lo que hacen sus estudiantes, a nivel de lo que hacen sus docentes, a pesar de sus limitaciones. Otra universidad como Yachay, como Iquian, que trabaja en un área de ciencias llamadas duras, en el caso de las ciencias naturales, en un laboratorio viviente que es el Oriente Ecuatoriano. Una Universidad Nacional de Educación que era una deuda histórica que tenía el Estado ecuatoriano, porque todos los grandes países del mundo tienen grandes universidades de educación. Un vecino nuestro, que nos supera todavía mucho en educación superior, Colombia tiene también una Universidad Nacional Pedagógica. Y esta Universidad Nacional de Educación, que nació con muchas dudas, ¿no es cierto?, ha crecido, se ha desarrollado, ha logrado impactos interesantes a nivel de empleabilidad, a nivel de desarrollo de nuevos enfoques, nuevos modelos pedagógicos, nuevos modelos de aprendizaje que se requieren para modificar este burbujo que tenemos, ¿no? La educación superior depende de los bachilleres, como dijo el doctor Tandazo, y los bachilleres que llegan no son buenos, ¿no? Y los estudiantes de grado que llegan a posgrado no son buenos, pero eso tiene que ver con esta cola dándose la vuelta y comiéndose, la culebra comiéndose, ¿no sé, a la cola de sí mismo, el burbujo.
termina siendo el problema de la educación inicial. Entonces, me parece que esta universidad, como muchas otras universidades, la técnica de Manaví, lo que conozco, la Pontificia Universidad Católica, yo diría la mayor parte de las universidades están atacando adecuadamente el tema de la formación de maestros para este nivel. Y la cuarta universidad, que a propósito la dejé para el último, es la Universidad de las Artes. ¿Sí? Es decir, un país que tiene un desarrollo artístico basado únicamente, o tenía un desarrollo artístico basado únicamente en las iniciativas particulares, en los talentos individuales, de repente tiene una universidad con una infraestructura, con una concepción, con un diseño curricular realmente excepcionales, en áreas estratégicas para el desarrollo del país, porque la cultura y el arte son parte del desarrollo de un país. No solo podemos reducir todo a la matriz productiva. Bien, estas 4 universidades durante este gobierno han sufrido un remesón en términos de obligar a sus distintos rectores a alinearse no con las políticas académicas, eso sería natural, son rectores de universidades que todavía no tienen su autonomía plena, que están en proceso de institucionalización, ¿sí? Y obviamente tendrían que alinearse con las políticas académicas que define el gobierno que los promocionó. Pero otra cosa es exigir un total alineamiento con las concepciones políticas y, lo más grave, con las concepciones económicas del gobierno de turno. Entonces ahí está Yachay, un rector, perdón que lo diga, el doctor Carlos Castillo, un mexicano estadounidense, que hizo una labor excepcional, que mucho se le ha criticado porque cedía ante el gobierno, pero claro, era un rector que estaba con un gobernante que cualquier rato lo podía sacar, no iba a ponerse a confrontar al gobernante de turno, pero supo manejar inteligentemente, en mi opinión, las cosas, supo tratar de darle una proyección inclusive que iba más allá de la propia Universidad Yachay. Yo recuerdo, el doctor Vélez lo recordará, visitó la provincia de Manabí, visitó la universidad, entre muchas otras universidades, tratando de promocionar, no a Yachay, tratando de promocionar un modelo pedagógico para las universidades ecuatorianas. Salió el doctor y tenemos ahora un proceso bastante extraño en donde la empresa pública, que no es igual a la Universidad de Yachay, se la entregan extrañamente a una de las personas que tiene vínculos con los propietarios que tienen que ser resarcidos por el proceso de expropiación que se hizo para la ciudad del conocimiento, independientemente de los cuestionamientos que podamos tener con respecto al concepto de la ciudad del conocimiento, ¿sí? Sin embargo, se utiliza políticamente estos cargos para hacer presión y para obligar a que los rectores guarden silencio. El rector de la Universidad Nacional de Educación, el doctor Freddy Álvarez, que hizo una extraordinaria labor durante tantos años, ¿sí? De un momento al otro, por ser semicrítico, es removido de su cargo y se coloca en su lugar a una persona que yo conozco, que me considero amigo de él, el doctor Mendieta, que sin embargo no es un experto en educación. Pues el doctor Freddy Álvarez era un experto en educación. Se acaba de remover al rector y a miembros de la Comisión de Gestión de la Universidad de las Artes, de la UniArtes. El doctor Noriega, seguramente porque había sido ministro en el gobierno anterior, pero que venía desempeñando una extraordinaria labor de posicionamiento de su universidad en la escena pública, y seguramente porque se le cuestionó, porque los estudiantes de Yachay, y voy a defender a los estudiantes, los estudiantes de Yachay permanecieron encerrados durante la crisis de octubre. Los estudiantes de UniArtes estuvieron en la vanguardia de las protestas ciudadanas en la ciudad de Guayaquil, junto a estudiantes en menor cuantía de la propia Universidad de Guayaquil. Ellos estuvieron a la vanguardia y algunos de ellos fueron inclusive sancionados moralmente y sancionados, yo digo administrativamente, porque se retardaron sus procesos de graduación. Yo conozco de eso, puedo hablar con autoridad, ¿no es cierto? Se asentaron las notas en el momento indebido, es decir, se ejercieron estos mecanismos de presión para impedir que los estudiantes se pronuncien. Y en Yachay, el doctor Ramos, que había venido manteniendo una posición crítica frente al sistemático recorte que se hacía de esa universidad, que es un laboratorio básico para el desarrollo del país, acaba de ser removido. Es decir, todas las cabezas de estas universidades,
¿no? Acaban de ser removidas exclusivamente por criterios políticos y exclusivamente para colocar a rectores que estén alineados, repito, no con las líneas académicas de este gobierno, porque yo creo que no tiene líneas académicas, ¿no? Ya lo dijo el secretario de la CENESID. Allá los actores que hagan las propuestas, nosotros nos limitamos a ver. No hay política pública, hay el dejar hacer, hay el dejar pasar. Estas universidades han sido silenciadas. La Universidad Central, yo quiero decir algo, la Universidad Central, con todo lo que se puede decir del doctor Sempértegui, tuvo un pronunciamiento claro en octubre y tuvo un pronunciamiento clarísimo ahora, justamente analizando los dos proyectos de ley que pasaron a ser discutidos y aprobados y que ahora uno de ellos ha sido vetado por el presidente de la República. Y a partir de ese pronunciamiento, me parece extraño, el rector de la Central, casi que con nombre y apellido, empieza a ser cuestionado desde el presidente de la República. Empieza a hablar de los viáticos, de los subsidios. Después de la condecoración. Sí, por temas de cooperación que, como bien explicó el doctor Vélez, la Universidad Central está haciendo. ¿Y todo por qué? Porque tuvo la osadía de ser crítico. El rector de una universidad que recibe fondos del Estado, el doctor Ricardo Hidalgo, que tomó una universidad que había sido despedazada por administraciones autónomas, ¿sí?, que la arrojaron con un déficit de 27 millones que finalmente ha ido siendo saneado y que tiene problemas que han sido tratados de solucionar de una manera colaborativa con las autoridades de turno. Un día domingo aparece cuestionando la política pública en materias del COVID del gobierno y las presiones que se ejercen sobre el municipio, y 3 días después el director regional del IES, ¿no?, que se olvida de que en este país son centenares las empresas que están adeudando al IES, empezando por instituciones estatales que están debiéndole al IES, empezando por el gobierno que está debiéndole al IES, de repente focaliza su acción en esta universidad que ha intentado llegar a acuerdos con el anterior director, ha llegado a acuerdos con el director que no se ha negado a conversar, y le ponen una denuncia penal en la fiscalía. Entonces, evidentemente, hay un intento de debilitar a los espacios autónomos de las universidades públicas. Intentos que se convirtieron en realidad cuando a una voz crítica, cuando a voces críticas que habían en la Universidad de Guayaquil, como el doctor Salcedo y el doctor Sandoya, fueron destituidos en un proceso totalmente anómalo, que en su momento va a demostrarse, fue totalmente anómalo, que se siguió con el visto bueno de las autoridades de CENESID de ese momento, los doctores Barrera y Bonilla, con la anuencia de ellos se los destituyó. Esa es la forma en que la Universidad Ecuatoriana, yo diría, ha entrado en shock, y efectivamente se la ha intentado desmovilizar. Pero yo creo que no ha sido totalmente desmovilizadora. En el mes de octubre, 5 universidades de la ciudad de Quito estuvieron tan inmersas en el proceso de lucha popular, que no respondía únicamente a los temas universitarios, tan inmersas que todos sabemos, fueron llamadas la atención y fueron llamadas a Carondelet por el presidente de la República para pedirles que den cuenta de por qué habían estado apoyando a los manifestantes de octubre. Eso es de dominio público. Y siendo una reunión con estas universidades, cosa rara, ¿no?, igual que una reunión que se hizo con rectores de las universidades públicas por otro motivo tiempo después, aparecen en esa reunión rectores de universidades que no tienen nada que ver con el tema, que son muy respetables, pero que no son parte de lo público, que no son parte de la problemática, para que prácticamente actúen como mediadores o como habilitadores, no sé, el lamentable rol que se les asignó desde entonces. Entonces, hay un cerco sobre la universidad, hay un proceso de persecución sobre las universidades, hay un proceso donde se ha usado a la Contraloría para destituir a rectores. Y aquí está el doctor Vélez, y voy a referir a él porque él no me dejará mentir. Las universidades públicas, la mayoría de universidades públicas, tienen en este momento una espada de Damocles encima, tienen procesos de Contraloría encima. Procesos de Contraloría en muchos casos forjados, en muchos casos viendo la minucia, ¿no es cierto?, para poder atacar a la universidad. Yo he olvidado, lo tengo el rector, por eso me acuerdo aquí, pero me parece que son 30 y pico de procesos que tiene Contraloría contra la Universidad Técnica de Manabí,
más esta acción ridícula de Contraloría de llamar a la Universidad UTE, porque eso se hizo público en plena pandemia, cuando todos sabíamos que las universidades no estaban trabajando presencialmente, para que les abran sus archivos, porque tenían que hacer la vigésima auditoría a los fondos de la universidad. Es decir, hay un manejo perverso, protervo y político de la Contraloría, ¿sí?, del Ministerio de Finanzas, de la CNCID, yo lo puedo decir con nombre y apellido, contra las universidades que intentan expresar de manera autónoma su oposición a las medidas que se toman contra este gobierno. Yo quiero recalcar el pronunciamiento público que hizo el Consejo Universitario de la Universidad Central, justamente a propósito de estas dos leyes. Un pronunciamiento profundo, analítico, bastante importante. Entonces, yo creo que hay un intento, me ratifico en el marco de análisis, hay un intento de desvalorizar lo público, y no solo lo público, sino también lo público que está apoyando a las universidades cofinanciadas, como es el caso de estas 8 universidades particulares que reciben fondos públicos, a través de las cuales se intenta eliminar cualquier disidencia y a través de la cual se emprenden campañas realmente perversas en redes contra la integridad, no solo de las instituciones, sino de las autoridades y de los docentes, que intenta ser críticos frente a las posiciones y las políticas que se siguen del actual gobierno. El tema de los profesionales que forman las universidades, yo creo que merece otro análisis, estaría gustoso de participar. Y finalmente yo quiero destacar que esta universidad que ha emergido en los últimos años es una universidad primero que está internacionalizada, es una universidad que dejó de ser parroquiana, es una universidad que compite en los rankings internacionales, que no es solamente un tema de decir estamos en los rankings, significa que estamos produciendo, que estamos investigando. Hay múltiples investigaciones que no han sido promocionadas, ese es el problema que tenemos, en donde se aporta no solo con publicaciones, sino con patentes, que es un elemento que no tenía antes la Universidad Ecuatoriana. Patentes para el desarrollo científico, tecnológico, agropecuario del país. Investigaciones en el ámbito de la genética, en el ámbito de la genética animal, de la genética humana, en el ámbito de la producción agrícola, en el ámbito del mejoramiento de cultivo. Universidades particulares y públicas, ¿no? La UDLA, por ejemplo, la UTE, la Universidad Central, para referirme solo a las de Quito, que están realizando importantísimas investigaciones en el ámbito del COVID, justamente, y que han sostenido y han apoyado, ¿no?, en el ámbito de sus competencias, que es el ámbito técnico, científico, y como se dijo acá, que han apoyado inclusive con criterios epidemiológicos que lamentablemente en redes no se ven. Lamentablemente en redes tenemos a un expresidente de la Federación de Abogados que empieza a hablar de la inmunidad de rebaño que no ha sido demostrada en ningún país del mundo. Ahora hasta los abogados, con respeto de los abogados, doctor Satazo, resulta que opinan sabiamente de epidemiología, y las voces de los epidemiólogos valiosos no son promovidas, no son expresadas, ¿sí?, no son difundidas y no son escuchadas, como bien se dijo en el caso del municipio de Quito, porque actúan otros mecanismos de presión que obligan a las autoridades locales a tomar decisiones no basadas en la técnica, no basadas en la ciencia, sino basadas en la presión y los cabildeos políticos. ¿Cómo separar a la universidad del Estado y que no hay este tipo de presiones? Porque obviamente las presiones del gobierno de turno, pues obviamente van a haber. Pero ya recurrir a estos temas como la disminución de presupuesto y empezar campañas de desprestigio y todo lo demás, pues ya llegan a un límite que nunca lo habíamos visto. Doctor Tandazo. A ver, los he escuchado atentamente y me parece que estamos viviendo en Alicia en el País de las Maravillas. Entonces me parece que estamos, por lo menos yo estoy desenfocado. Estamos en un mundo donde las universidades han cumplido con todas las expectativas y todo está bien. Voy a comenzar por decirlo, tal vez por la parte más dura. Decía Enrique lo siguiente: ¿cómo no tomar en cuenta que 5 universidades en Quito salieron a la lucha popular?
¿Y cómo se desinfló la protesta, Enrique, en octubre? Con la famosa reunión con los dirigentes indígenas, en la que participó el rector de la Universidad Central. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Entonces, claro, la gente acá, pero acá desinfló el globo. Pero además, lo condecoraron al presidente de la República. Y eso fue antes de octubre. Se buscaron un pretexto para condecorarlo. Y después hablamos de que ha habido voces fuertes en contra de la política económica, de la política social del gobierno. No han habido. Ha habido un silencio total de las universidades. Porque están, aquí viene un tema que decía el señor rector de la Universidad Técnica de Manabí. ¿Cómo protestábamos si había cantidad de propuestas que fueron atendidas por el gobierno anterior? A ver, eso se llama compartimentos. O sea, mirarlo al mundo solamente desde la óptica de lo que yo vivo. Cuando yo veo que comienza una deuda en diciembre de 2009, desaforada, impagable, he de entender que tarde que temprano me va a romper y de tener voz para decir, porque no es que yo estoy inmerso dentro de la Paraninfo, dentro de la universidad, y no veo el mundo. No existe el mundo para mí. Solamente existe lo que está dentro del cerco que está la universidad, cualquier tipo de universidad. Se veía cómo se venía la crisis acumulándose. Y la voz de las universidades y de los estudiantes silenciada. Pero además, sobre aquello que decía, tenemos profesores del más alto nivel. Tenemos profesores del más alto nivel. Perfecto, pero ¿qué es el nivel? ¿Qué es el nivel? Porque el momento que estamos pensando en el nivel y no estamos apartando de la formación humanista de los profesionales, estamos formando, voy a decirlo de manera muy clara, estamos formando el profesional que salga a explotar al pobre. No estamos formando al profesional humanista que se inserte en una sociedad sabiendo que es parte importante de la solución de los problemas. Le voy a poner un ejemplo. La Constitución manifiesta que la salud, por ejemplo, es un servicio público. Si es un servicio público, hay que establecer tarifas para el servicio público. Hay que establecer tarifas para el servicio público. No hay otra alternativa. Y al establecer tarifas para el servicio público, entonces tienen que decírseles, por ejemplo, a las clínicas privadas, cuál es el límite que pueden cobrar, por ejemplo, para una operación de vesícula. Que hay mala práctica médica, la hay. Y este gobierno les dio gusto en botar abajo lo que se estaba legislando. Hay mala. Yo puedo hablar de casos personales. Casos míos. Mala práctica médica, la hay. Entonces, ¿dónde está la formación humanista? Pero estamos pensando que todo es el tema, pero además, ¿a dónde los mandamos a estudiar? La educación no es per se buena porque sí. ¿Qué visión tiene esa educación? Entonces, cuando uno se topa con la gente que viene de una universidad X, de Y, Z, uno sabe con qué visión vienen. Y ahí es donde ya entra esa visión a convertirse en un estereotipo del manejo de la educación. De tal manera que el nivel es importante, pero en función de qué tipo de formación tienen. Voy a ponerles un ejemplo a Enrique, que nos habla mucho de la Universidad Central. Cuando murió Trujillo, hombre que debería ser recordado en este país como el hombre que más facilitó la violación de la Constitución de 1001 maneras para lograr que el gobierno se apropie de los órganos de control y de las funciones del Estado. Casi lograron dentro de la Universidad Central del Ecuador que le cambien de nombre al Paraninfo Che Guevara y le pongan Paraninfo José Luis Trujillo. En eso andaban. El semidios era José Luis Trujillo dentro de la central. Les golpean el bolsillo y ahora sí ya no me gusta. Pero mientras tanto había que movilizar un poco de gente para que paren semejante barbaridad. Cuando la Contraloría General del Estado no funciona como institución, yo estoy totalmente de acuerdo. Si hay algo que hay que cambiarlo desde el portero hasta el Contralor General y darles una visión diferente de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, se les quitó la función de auditoría de gestión. Cosa importante. ¿Por qué? Porque un auditor se le ocurre que él tiene que ponerse la camiseta de la persona que está siendo auditada. Y entonces termina diciendo, yo no hubiera hecho A sino B.
No, no, si para eso no te mandaron para que veas el uso de los recursos públicos, porque la auditoría de gestión es muy subjetiva. Cuando se hizo esa reforma y se la botó al tarro de la basura en este gobierno, ¿dónde estuvieron las universidades? En ese momento a decirles, esa reforma a la Contraloría General del Estado no es conveniente para los intereses del país, porque estamos logrando una Contraloría que entre en lo que no le corresponda y potencialice los aspectos de una auditoría. De tal manera de que hay muchos temas que hablar sobre el tema. A mí me preocupa y me preocupará siempre las universidades. Algo que dijo el doctor. ¿Usted es fruto de la universidad? Sí. Yo soy fruto de la universidad, como es el doctor Santos, como es usted. Pero de una universidad que hizo época en sus momentos. Teníamos una cantidad de materias totalmente diferentes en el pensum, que las eliminaron con el tiempo y que eran necesarísimas. Por ejemplo, yo cuando dicto, por ejemplo, una maestría en la Universidad Central, Facultad de Geología y Minas, petroleros, mineros, ingenieros mecánicos, uno de los módulos importantes que les doy es, por ejemplo, constitucionalismo. Pero obviamente, vendido el tema de una manera muy didáctica, muy entendible, porque necesitamos que el profesional entienda lo que es una organización de un Estado, porque si no después se dan contra el planeta y les da lo mismo Chana que Juana. Entonces, por eso decía, por ejemplo, en los años en que yo estudiaba, historia de las doctrinas económicas, para entender el mundo, historia de los problemas sociales y económicos del Ecuador, en todas las facultades, no solamente en las facultades de ciencias sociales. De un rato a otro desaparecieron esas materias. Entonces tenemos gente que no saben absolutamente qué pasa con el Ecuador. Gente que de pronto dice, tenemos que dejar de explotar el ITT porque se están muriendo los pueblos no contactados. Cuando se han hecho pruebas, Petroamazonas ha instalado cámaras trampa para ver cómo va la fauna, cómo se desenvuelve y a ver si se han recuperado sus espacios. Y una vez le decía una pregunta al gerente de Petroamazonas, le decía, ¿y a cuántos pueblos no contactados los tienen fotografiados? A ninguno. Pero ya está el mito, ya lo metieron al mito. Ya está el mito y de ahí no saldremos con ese mito. Y no entendemos que incluso hay que promocionar ese ser humano. Dice el monje Cabo de Villa, por ejemplo, que es capuchino, prácticamente el que le sucedió a la vaca. Dice, son gente que quieren contactarse, es así, a 180 grados, que necesitan de nosotros y que es deber de nosotros más bien acercarlos, pero ya metieron la cuña desde la ignorancia y todo el mundo está en eso. Entonces es muy difícil ver una universidad divorciada de la realidad, que no hace pronunciamientos concretos cuando los hay. Decía Enrique, por ejemplo, que tienen un pronunciamiento sobre la ley de apoyo humanitario. Yo no lo he escuchado. O por dónde se expresan, y la ley orgánica de finanzas públicas. Yo no lo he escuchado, porque no están en los temas. Están cuidando el puesto, el cargo, y que no les pase absolutamente nada, y no pelearse con el gobierno de turno. Entonces, tenemos universidades que tienen que responderle al país, y obviamente exigirle al país que les dé las rentas y los recursos. Por ejemplo, que no se privilegie el pago de la deuda, en vez de pagar la deuda interna, la deuda social, y en este caso son las universidades. Por ejemplo, al Seguro Social le deben 887 millones de dólares. Tiene 7.845 millones de dólares en papeles, en bonos del Estado. Al Seguro Social lo vienen esquilmando, no ahora. Y las universidades se callaron. Y entonces, cuando hay esos silencios, porque dicen, es que yo estoy mirando solo lo mío, que no me afecte. Entonces vemos una universidad divorciada del pueblo, divorciada de la realidad nacional. Entonces cuando vemos que en la economía, comienza la economía a destrozarse, tienen que preocuparse las universidades porque el golpe les viene pronto y ahora ya les vino. Ya les vino. Salieron cuando salió esta resolución del viceministro de Economía. Y inmediatamente que la Corte Constitucional suspendió por la forma, no por el fondo el tema, ya volvieron a retirarse a las universidades. Mientras tanto, ¿qué es lo que acaba de decir el viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación? Vinicio Vaquero, que acaba de renunciar hace una semana. Que les ha recortado 900 millones de dólares a la educación.
no solo la educación de tercer nivel, 900 millones de dólares, es el 24.3% del recorte del presupuesto del 2020. Entonces no tiene que pelear la universidad solamente porque me den a mí los recursos. ¿Por qué no le dan también a la educación secundaria, a la educación primaria y a los otros tipos de educación? Entonces yo lo que hago un llamado, obviamente que yo me corro riesgos con estas intervenciones, pero yo me los corro porque en este país lo que más hace necesidad es decir la verdad. Es decir, a la universidad, vincúlate con el pueblo, duélete de lo que sucede con las clases populares. Da soluciones concretas a esos temas. No te eleves demasiado. Y no creas lo que dijo un pensador, y esto va a caer como patada lo que voy a decir. Los cartones no recortan el tamaño de las orejas. Pero fundamentalmente, más allá de ello, lo importante es una formación humanista. Estamos repletos de profesionales que son verdaderos agentes neoliberales en una economía de mercado. Y eso es lo que pretendemos que las universidades formen, o que generen un autodesarrollo sostenible y autosustentable del país. Voy a poner un ejemplo. Es nada más que un ejemplo de los muchos. El mundo, no el Ecuador. El mundo dice, cuidado con que se utilice el suelo fértil para producir materiales para bioenergía. Porque ponemos, dice la FAO, y dicen numerosos estudios por miles en el mundo, ponemos a competir el suelo entre la producción de energía y la producción de alimentos. En el Ecuador, las tierras más fértiles están dedicadas a producir caña para producir alcohol, aguardiente, y a partir del aguardiente producir biocombustibles subsidiados absolutamente, cuando esa no es la solución. El tema de biocombustibles no lo entienden. El etanol de maíz es biodegradable en 125 años. Entonces, cuando aparece esto, más bien aparecen las universidades diciendo, estamos produciendo bioetanol de no sé qué y de no sé cuándo. Cuidado, que lo más importante es no competir la soberanía alimentaria con la soberanía energética. Entonces, no entendieron el mensaje, no mío, el mensaje del mundo. Claro que se puede producir combustibles a partir de determinados productos, pero hay que hacerlo con determinados productos y en zonas desérticas, no en las mejores tierras del Ecuador. Pero además hay que entenderlo al balance energético para poderse pronunciar. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, ¿dónde están? Pasa cualquier cosa y ellos, facultades como la Facultad de Comunicación, por ejemplo, que no están en nada absolutamente, para luchar contra la desinformación. Lo estamos haciendo desde la calle, desde las redes sociales, y también y esto para el señor rector, desde nuestra formación, porque la universidad a uno lo formas a un nivel, y después ya es cuestión de uno irse puliendo. Entonces yo no es que tenga una formación solamente que ahí heredé todo, aparte que en la universidad no fui un don nadie, pero me he preocupado de ver qué es lo que pasa allí. De tal manera que yo lo que reclamo es una universidad comprometida con el pueblo, comprometida con su realidad, y que le duela cuando le afectan a la economía popular de mil y un maneras, y que tenga una visión del mundo, no solo del Ecuador. En el mundo existe un grupo de países que no se explota, y léalo usted a Myrdal, El círculo vicioso de la miseria, para entender cómo es que funcionan las economías mundiales bajo una técnica inamovible. Productos manufacturados caros, tasas de interés altas, materias primas baratas. ¿Qué hacemos contra eso? Por lo menos entenderlo al tema, pues, y sabernos oponer. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en América Latina en estos 10 años y más los 13 años? Nos toman del pelo, hablando de la integración en función de ¿qué? ¿Qué han hecho? O sea, tomarse la foto, hablar bonito, pero tocaron los temas neurálgicos de la dominación mundial contra países del subdesarrollo. Ningún tema de fondo. Uno de ellos, por ejemplo, el arbitraje internacional. Para eso debían reunirse. Finalizo con esto. Cuando hubo la crisis económica mundial del 2008, y estalló la crisis económica mundial del 2008, una crisis espantosa, vimos respuestas inusuales por parte de los mismos países industrializados. El primer ministro Gordon Brown de Gran Bretaña dijo, es el colapso del consenso de Washington.
Acá ni se enteraron del tema. Había que en ese momento explicarle a la gente que el modelo neoliberal, desde el punto de vista académico, es un modelo que no privilegia el desarrollo del ser humano. Y había que luchar contra ese modelo, porque lo están haciendo incluso los países industrializados. Nos están vendiendo un producto caducado a nosotros. Pero no están en los temas. Entonces necesitamos que una universidad resucite en investigación en lo nuestro, en el comprometimiento con las luchas sociales, en no hacerle el juego a los gobiernos. La universidad nunca tiene que estar tras la cola de ningún gobierno, como ha pasado buena parte de algunos años anteriores, para garantizar su autonomía de pensamiento. Y obviamente decir, porque es muy cómodo, tienen que darnos dinero con un Estado quebrado. Y no lo vieron al Estado que se venía quebrando. Se venía quebrando en pedazos y había que atacar a las causas de esa quiebra, porque llegamos al punto de decirnos no hay dinero. Entonces necesitamos una universidad que se preocupe de lo que pasa en su entorno, no solamente lo que pasa dentro de su campus. Porque si no, después viene el nuevo gobierno o el gobierno que sea y le dicen resuélvame todo. ¿Cómo que resuélvame todo? Si hay una corresponsabilidad en todo. El silencio, la complicidad del silencio es lo peor que puede pasar. Perdónenme que sea tan duro en mis expresiones, pero yo así veo el problema de las universidades cuando se hace un llamado a la gente a que saque algo de dignidad y pelee por lo que tiene que pelear. Por ejemplo, están a punto de privatizar la refinación de hidrocarburos. Eso es un golpe artero al corazón de la economía popular. ¿Qué dicen las universidades sobre eso? Estamos a punto. ¿Qué dicen? Nada. Tenemos que nosotros estar luchando como que nosotros tuviéramos intereses o negocios en esos sectores. Estamos a punto, lo estamos viendo. Están yendo a fusionar Petroamazonas con Petroecuador. El objetivo, dejar una mini empresa y los activos pasar a las transnacionales. ¿Nos debe preocupar o no? Claro, pues, porque son menos recursos para el Estado. Y si hay menos recursos para el Estado, menos recursos para las universidades. Entonces tenemos que protestar por la fusión de Petroamazonas y Petroecuador, porque eso de rebote y de carambola nos va a topar a nosotros. Entonces, si no nos interesamos con lo que pasa en todo el Ecuador, estamos mal. Esa es mi posición, con todo respeto, y disculpen si ha habido algo de dureza en mi intervención. Muchas gracias, doctor Tandazo. Para ir ya cerrando, quisiera darle la palabra justamente a los tres panelistas, por motivos de tiempo, obviamente ya nos hemos extendido. ¿Cuál va a ser la posición de la Universidad Técnica de Manabí? Obviamente, siendo una de las universidades que más oferta tiene de posgrados, por ejemplo, ¿cuál va a ser la posición de ustedes frente a la realidad de lo que está sucediendo en el país, tanto en lo económico como en lo político? A ver, yo quisiera dejar claramente asentado, yo no soy ni candidato presidencial, ni soy candidato político, y muy probablemente luego de mi rectorado yo me jubile, de manera que mis pronunciamientos son de un ciudadano que es activista político. Mi tarea central ha sido conducir a una universidad en muy pocos años, desde una población estudiantil de 12.000 estudiantes a una población estudiantil actual de 25.000, de una oferta académica de 29 carreras a una oferta académica de 42 carreras, de una oferta académica de 0 programas de maestría a una oferta académica de 48 programas de maestría, de tener un doctor en nuestro claustro docente, a tener en los actuales momentos 210 doctores y en formación a 150 doctores, de tener una revista hace 8 años a tener en los actuales momentos 12 revistas, de tener 0 publicaciones de nuestro claustro en revistas indexadas a tener en Scopus y Web de la Ciencia alrededor de 100 este último año y más de 300 en revistas regionales. Esta es mi tarea.
Para eso me designaron rector, para crecer, fortalecernos en términos de la universidad y que esa producción que tenga la universidad en términos de jóvenes profesionales, producción académica, científica, estamos a punto de generar, de liberar a la comunidad agrícola de Manabí, del país, una nueva variedad, un nuevo clon de cacao. Esa es la tarea que me asignaron a mí. Si me hubieran asignado la tarea que tiene el doctor Tandazo de ser un activista político, probablemente me tocaría tocar otros temas. De manera que yo no pienso en absoluto discutir la posición del doctor Tandazo ni las críticas que hiciera el doctor Tandazo, porque muchas de esas críticas yo las he venido manteniendo, pero no es mi tarea el discutir con un posible candidato presidencial. Ojalá que le vaya exitoso a él en su tarea, en su misión. La misión nuestra, la misión que me asignaron a mí, este segmento o esta institución es diferente. De manera que muchísimas gracias por la participación, y yo creo que las cosas que hemos hecho como universidad, probablemente la Universidad Técnica de Manabí sea disculpen esta expresión, probablemente sea la universidad pública que más ha crecido en cualquier tipo de indicador de las universidades públicas nacionales. Además, se debe conocer que, a diferencia de Enrique mencionaba que 3 universidades ecuatorianas están ahora en los últimos rankings, en el último ranking. Las 3 universidades que se asoman en ese ranking reciben en promedio por estudiantes alrededor de $10-12,000 por estudiante. Nuestra universidad, que tiene 25,000 estudiantes de grado, recibe $48 millones. Es decir, menos de $2,000 anuales por estudiantes. Eso es muchísimo menos que lo que cualquiera de los colegios particulares de Quito cobra de pensión mensual, porque sale una pensión de menos de $180 mensuales. De manera que con esa escasez de recursos, creo que la Universidad Técnica de Manabí ha demostrado a Portoviejo, que es nuestra sede, a Manabí, que es nuestro alcance regional, y al país, que podemos hacer con esa carencia de recursos aquellas cosas que, gracias al esfuerzo, voluntad, cooperación de todo la comunidad universitaria, hacer aquellas y construir y conseguir aquellas metas que nos hemos propuesto. Ojalá que algún rato el doctor Tandazo pudiera participar para el rectorado, si es que gana la presidencia, no lo hará, pero podrá definir la política de la educación superior. Si no gana la presidencia, ojalá que pudiera participar para el rectorado de la Universidad Central o de la Técnica de Manabí. No se necesita haber sido profesor en los actuales momentos en ninguna universidad para poder optar al rectorado, de manera que ojalá que pudiera construir la sugerencia de él, una universidad que no solo forma profesionales, sino que forma militantes políticos. Eso, desde mi perspectiva, es más fácil hacer si se dedica a construir un partido político y con ese partido logra una mayoría en la Asamblea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor rector, el doctor Vicente Vélez de la Universidad Técnica de Manabí. Enrique, agradeciéndote también tu presencia, quisiera que nos des tus impresiones finales sobre este panel, y obviamente que hay muchos temas de la universidad que deberíamos tratar, pero lo vamos a tratar de hacer en estos espacios que tenemos aquí en Hoja de Ruta. Gracias, César.
Bueno, yo quiero circunscribirme a la temática de este panel, que era el tema de la precarización en las universidades. Repito, ya habrá un momento que podamos discutir eh, lo que es el rol de la universidad, cómo en el siglo XXI las universidades estamos entendiendo nuestro rol en el plano social, en el plano político, en el plano cultural y sobre todo lo que me parece que lo ha dicho muy bien el rector de la UTM, lo esencial, que es el rol y el desarrollo de la ciencia, en donde es que tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Bien, yo sigo preocupado por temas de la universidad que no tienen que ver estrictamente con la reducción del presupuesto, que tienen que ver con una involución en términos de los parámetros de calidad que tienen que manejarse para el desarrollo de las universidades. Si hay un incremento del gasto corriente, ¿sí? Si efectivamente la mayor parte del presupuesto de la universidad se utiliza en salarios y sueldos, es justamente porque, por dos razones. La primera razón, porque la mayor parte de las actividades de la universidad son la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Esas son la base. Y evidentemente para que las personas, para que los docentes, los investigadores puedan dedicarse a esas tareas, necesitan dedicarse a tiempo completo. No puede repetirse esa situación que vivíamos hace 10 años, yo tengo ya 40 años en la Universidad Ecuatoriana, comencé en el año 82 en la Universidad Técnica de Machala y creo que conozco bastante bien a las universidades públicas y también a las universidades particulares, fui directivo en una universidad particular, y me parece que nosotros tenemos que tratar de estimular a que los docentes permanezcan el mayor tiempo posible en la universidad, no en términos físicos, sino en términos de la dedicación, porque ahora estamos trabajando por esta vía y no ha mermado, al menos en el caso de muchos de nosotros, nuestro aporte en el ámbito en que podemos ser útiles a una universidad. Se necesitan profesores concentrados. Yo quiero recordar que en este país hubo una evaluación, la evaluación del antiguo CEACES, ¿no? O el antiguo CONEA más bien, realizada bajo la dirección del magíster Arturo Villavicencio, que hizo un diagnóstico realmente impresionante de lo que era la Universidad Ecuatoriana. Esta universidad que efectivamente sí hacía pronunciamientos políticos, pero que en el campo de su rol específico, que era el campo de las ciencias, no tenía absolutamente nada, ¿no? Universidades como la Universidad de Guayaquil, que en el año 2008, cuando fue evaluada y fue colocada en la penúltima, fue colocada políticamente en la segunda categoría, cuando en realidad su ubicación era la que determinó el CEACES en el 2013, estaba en la última categoría. Esta universidad, por ejemplo, tenía con una planta docente de 2.000 profesores, tenía apenas 9 doctores, ¿no? Y había tenido en el año de la evaluación 0 publicaciones. Entonces, ¿qué estamos hablando? Esto no es universidad, por favor, ¿no? Pueden sacar las declaraciones públicas que quieran, pero eso no es una universidad. La universidad tiene que desarrollar ciencia, esa es su tarea fundamental. ¿Y cómo es posible que los profesores se dediquen a desarrollar ciencia, se dediquen a investigar y en el área social, que estoy de acuerdo, en el área social, en el área de humanidades, se dediquen a desarrollar pensamiento, a desarrollar alternativas, a cuestionar al poder, porque para eso existe la política, la politología, para eso debe existir la economía crítica, aunque lamentablemente veo que la mayoría de las universidades en ejercicio de su autonomía han ido adoptando por enfoques teóricos economistas totalmente leales al poder actual, al neoliberalismo, al libertarismo. Pero bueno, ese es un tema de autonomía que no lo voy a cuestionar. Pero decía, los profesores necesitan tiempo y necesitan buenos salarios. Y de repente al profesor universitario, que se rige por un principio, pertenece a una institución que se rige por un principio constitucional, que es el de la autonomía responsable, ¿sí? Se le merma su salario, se le impide seguir progresando en la escala escalafonaria, ¿sí? Se impide que las universidades ejerzan esa autonomía y se obliga a que se ajusten al formato de finanzas del ministerio, que como bien recordaba el rector de la UTM, ya desde la LOE del 2010, y esto sí es responsabilidad del anterior gobierno, porque no lo hizo, se decía que tenía que haber un sistema especial para Contraloría a las universidades
y se decía que tenía que haber un sistema especial, una especie de CIGEF, me acuerdo que decíamos en ese tiempo universitario, nunca se lo hizo, eso es verdad, no se lo hizo ni antes, pero se lo va a hacer ahora, en donde más bien se trata que los profesores universitarios sean tratados exactamente igual que un servidor público de carrera. ¿Cómo es posible que además de mermar los sueldos, además de impedir la promoción, además de quitar los estímulos hacia la investigación, a quitarle el tiempo que requiere el docente al investigador, la mayoría de miembros del Consejo de Educación Superior, que significa 4 delegados del Ejecutivo, más un número X de miembros elegidos por concurso y que actualmente se muestran totalmente proclives, por decirlo de una manera suave, a funcionar con el poder de turno y a, como se dice en Cuenca, de cual yo he vivido la mayor parte de mi vida, a acolitar todo lo que diga el gobierno de turno, emiten resoluciones como aquella de elevar el número de horas de clase a los profesores hasta 26 horas. Perdónenme, estamos regresando 13 años en la universidad. ¿De dónde así? Pues un profesor puede dar 26 horas semanales de clase. Es una locura, es antipedagógico, es inhumano, es esclavista, ¿ya? Y es totalmente reprochable lo que esa mayoría del CES, en contubernio con el poder de turno, acaba de aprobar, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca con esto? Obligar a que los profesores se extenúen dando clases, convirtiéndose en robots, porque lo que van a hacer los profesores es dar mecánicamente la misma clase en los paralelos, no van a tener tiempo para investigar, no van a tener tiempo para preparar clases que en la modalidad virtual requiere mucho más tiempo, preparar, evaluar, preparar los tiempos, ajustar los materiales de apoyo, ¿sí? Le quitan horas a la investigación, se ve ahora la investigación como un cuco, se le quita importancia a las investigaciones de impacto, es decir, a las investigaciones en genética, a las investigaciones en agropecuaria, en medicina, que realmente son un aporte para el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la tecnociencia en el Ecuador, para que se dediquen a labores estrictamente docentistas. ¿Qué significa el docentismo? ¿Por qué lo critico? Porque el docentismo, y eso fue la Universidad Ecuatoriana, no es otra cosa que tomar los manuales que nos vienen de afuera y repetir lo que se da en otros contextos. No se contextualiza el saber, no se adapta el saber en administración de empresas, en medicina, en ciencia política, en economía. Simplemente se toman los manuales, se los reduce a un PowerPoint y eso se presenta. Eso es lo que se busca con profesores con 26 horas de clase a la semana, profesores titulares con 26 horas de clase a la semana. Recortes para la investigación, menos horas para la investigación, menos horas para la ciencia. El esquema neoliberal está totalmente claro y lamentablemente la mayoría del Consejo de Educación Superior está haciendo una pieza de engranaje de la consolidación de este modelo neoliberal, ya no en las universidades, en ciertas universidades particulares que en ejercicio de autonomía, pienso yo, pueden pues optar por estas líneas. No, yo no puedo cuestionar eso, lo pueden hacer, pero se obliga a que las universidades públicas se engranen, se articulen a este perverso sistema en donde se destruyen las posibilidades de generación de un saber autónomo de ciencia adecuada a las circunstancias, al contexto y que responda realmente a las necesidades nacionales. Muchísimas gracias, Enrique, por tu participación en este panel, pues siempre bienvenido. Doctor Tandazo, sus conclusiones, por favor. A ver, mis conclusiones son las siguientes. Primero, hay una desubicación del señor ministro de la Universidad Técnica de Manabí en el tema. Primero, a mí me conceptúa como activista político. Yo tengo no un año, sino 20 y pico de años de hacer análisis de diversos temas de la vida nacional e internacional, basado en una experiencia de muchos años. Yo incluso manejé la Organización Latinoamericana de Energía en algún momento. De tal manera de que hago opinión para que tenga usted una idea. En el año 2007 tuve un promedio, porque fue el único año que contabilicé, tuve 360 entrevistas en un año. Yo no he estado tras el poder político, ni soy un activista político. Soy un analista que me han llamado muchas universidades a dictar conferencias, charlas, aquí en el exterior, en cosas muy interesantes, porque
mi visión del mundo no se circunscribe únicamente al derecho. De tal manera que ese tema, yo no soy un activista político, porque lo dice de una manera como quien siendo usted es nada más que un político más, o sea, uno que grita, y además tiene ambiciones de ser candidato. Yo hasta la fecha actual, 10 de junio del 2020, yo no soy candidato a nada. Hay una cantidad de gente en el Ecuador porque han visto que lo he cogido el toro por los cuernos desde hace mucho tiempo y le he dicho al país dónde están los males. Están pensando que puedo ser una solución. Pero yo no soy candidato, ni estoy hablando aquí como candidato. Pero sí me duele cómo funcionan las universidades, en donde usted lo único que hace es presentar un informe más o menos de cantidad, pero no de calidad. Pero viene otro tema. El tema de Manabí. A ver, usted está en Manabí. Se intenta hacer un proyecto de construcción de una refinería en su tierra, donde usted está trabajando. Se lo deja inconcluso por una cantidad de errores que se cometen en el camino. Un proyecto que el Ecuador lo necesita para evitar el desangre de la economía ecuatoriana en la importación de combustibles. Y de pronto lo tiran al tarro de la basura. ¿Qué tiran al tarro de la basura? Mire usted, la construcción de todo el aplanamiento, el gasoducto de la Esperanza, que claro, está sirviendo para algunos cantones agua potable, pero que igual se están robando el 35% de esa agua. Tienen campamentos inutilizados, vías de acceso que están cogiendo maleza. Y también gastaron 395 millones de dólares en 4 empresas importantísimas del mundo en los licenciamientos. UOP Process de Estados Unidos, Foster Wheeler de Estados Unidos, el grupo Axen de Francia y el grupo Lindel de Alemania. Todo eso al tarro de la basura. Y sale el gobierno, este gobierno, y le dice al Ecuador y a Manabí, no, ya no vamos a hacer la refinería. O sea, como que hay que botar toda esa plata al tarro de la basura. Lo que vamos a hacer es una ciudad alimentaria para cultivar hortalizas, frutas y legumbres, lo cual es una tomadura del pelo, porque incluso tendrían que volver a mover la tierra para volver a crear las condiciones para sembrar. ¿Qué dijo Manabí frente a esa tomadura del pelo? ¿Qué dijeron las universidades frente a haberles quitado un proyecto emblemático? Se quedaron solamente el que estaba en la carrera tal estudiando la carrera tal, el que estaba en otra carrera estudiando su carrera tal, pero nadie vio el entorno. Nadie lo vio el entorno. Yo me equivoqué. Cuando el gobierno salió con la tesis que le escribió en el entonces secretario de la presidencia, Augusto Briones, con el ministro de Energía, Carlos Pérez, que estaban en funciones, yo dije, se armó. Manabí va a salir a decirles, no me tomen del pelo. Y cuando sale a decirle este gobierno que la nueva refinería se la hará donde cualquier empresa quiera hacerla, cuando hay toda una infraestructura creada allí. Una infraestructura incluso que ha sido utilizada para avionetas que aterricen con droga. Entonces uno dice, ¿y dónde está Manabí? ¿O es que las universidades están enclaustradas y no están conectadas con la sociedad? Para decir, oye, respeten los proyectos de nuestra provincia, hagámonos respetar. Yo me equivoqué. No vi una protesta seria sobre el tema. Cuando se habla, que en la anterior oportunidad Enrique comentó esto de los abogados que de pronto hablan de inmunidad de rebaño. Claro que hablamos los abogados de inmunidad de rebaño, porque vemos que nos están lanzando más o menos a que se contaminen todos de una sola y no que se contaminen por partes, porque sería imposible de manejar las cifras de contaminados y de muertos. Pero le voy a decir algo, Enrique. Le he hecho un seguimiento y de esto he hablado también en los medios, porque aparte de ser abogado, soy una persona que sé leer y sé entender lo que leo. Si hay algo lamentable y calamitoso en este momento con el COVID, es que si usted tiene 30 los mejores médicos del mundo que le hablen sobre el COVID, son 30 opiniones diferentes. Le cito la última. La Organización Mundial de la Salud acaba de decir hace pocos días que no hay cómo tomar la hidroxicloroquina porque es negativa para la salud. Viene una presión y a la semana, no, sí se puede tomar la hidroxicloroquina. Un día, no, es de origen animal. Al otro día, no, es de origen de laboratorio. Salen los cubanos que hay que tomar el interferón alfa 2B rebombinante. Y total, eso es para hepatitis, eso es para cáncer, eso es para leucemia. Entonces, tenemos que opinar, porque además vemos cómo nos sueltan para crear una especie de inmunidad de rebaño. Y no hay una respuesta médica mundial, no ecuatoriana, al tema. Y finalmente decirle esto. En Manavisión, quería decirle esto al señor rector. Yo en Manavisión estuve varias veces debatiendo con el entonces encargado del proyecto de la refinería de Manabí,
sobre varios defectos que tenía en la estructuración de ese proyecto. Y eso lo oyó Manaví. ¿Y qué pasó? Lo oyen, lo escuchan y siguen caminando con la vida, pero no son capaces de decir, oye, aquí algo está funcionando mal. No está caminando este proyecto. Y es un proyecto donde se gastó cualquier cantidad de dinero. Y respecto a lo que decía Enrique, en la parte final, con lo cual estoy de acuerdo, cuando dice que no se contextualiza el saber, la ciencia, no está contextualizada en función de nuestra realidad. Eso es lo que les pasa a mucha gente que los mandan a estudiar afuera. Traen un recetario en cualquier área, en todas las áreas, no solamente en un área, en todas. Vienen con ese recetario y lo vienen a aplicar sin beneficio de inventario. Cuando son recetarios que parten del gran poder mundial para decirles a la gente, hacia acá queremos que vayan. Todas las universidades, yo por lo menos las quiero vivas, las quiero actuantes, las quiero comprometidas. No como dijo el señor rector de mí, más o menos que decía que yo lo que quiero, creo que las universidades deben formar militantes políticos. No, tienen que formar seres humanos, que es otra cosa. Seres humanos, no militantes políticos, porque yo ni siquiera tengo un partido político, ni nunca he militado en ningún partido político. Seres humanos comprometidos con la realidad del mundo, de nuestro país, porque nosotros somos parte del mundo. Eso es lo que queremos, pero universidades vivas, no universidades que solamente miren cifras como las que citó el ministro, el señor rector. De tal manera que no desprecie lo que yo he hecho por el país. Yo he tenido luchas muy importantes en el Ecuador sin ser candidato. Por ejemplo, lideré en el Ecuador la salida del Occidental Exploration and Production Company, y eso supuso 100,000 barriles diarios para la economía nacional. De eso se deben haber nutrido muchísimas universidades de ese dinero. Y eso lo hice por el pueblo, lo hice por el país. Y eso fue en el 2005 y 2006. Así es que no es que yo estoy de candidato y estoy buscando militancia política y estoy queriéndome lucir. Lo que sí les digo es conecten la universidad con nuestra realidad. Mezclen lo técnico con lo humano. Tomen iniciativas y comprométanse con el Ecuador. Pero no cuando el Ecuador ya está como un paciente en terapia intensiva a punto de fallecer. Es cuando recién quieren salir a las calles y eso tibiamente. Hay que comprometerse con el futuro y no confundir los papeles. Si algún rato me interesaría ser rector, que nunca me ha interesado, porque no ha sido ese mi objetivo, de pronto lo opto. Y créeme que si me lanzaría, tendría bastantes opciones, porque tengo bastante credibilidad, no solamente en Quito, sino a nivel nacional. Pero no soy como usted me quiere colocar, como un activista político, como quien diciendo, vino aquí a hacer politiquería. No, vine a poner los puntos sobre las íes. Que la crisis que tenemos en el Ecuador se refleja en todo. Por ejemplo, lo estoy diciendo y lo firmo, el seguro social se va a hacer pedazos. ¿Y qué hace la gente? Nada, tranquilos en las calles. Eso es activismo político, con cifras. Con cifras estoy diciendo cómo viene el embate contra el seguro social. Y la gente, tranquila. Entonces estamos en un país que reaccione, que se pare, que no solamente se enmarque únicamente en lo que ahora, al menos con la educación virtual, será peor todavía. Ahí sí, las posibilidades de que aprendan a pensar por sí mismos serán más difíciles. En todo caso, un tema muy difícil, muy duro, que yo le he cogido al toro por los cuernos. Lamento que el señor rector haya ido por el tema personal. Me parece que es una equivocación de él. Yo soy una persona con una visión global de muchos temas, no solamente de la parte del derecho, sino de la geopolítica, de las diferentes ramas del derecho, de la economía incluso. Y no solamente he dictado conferencias aquí, he dictado conferencias en el exterior. Tengo algunas cosas hechas en mi pasado. Así es que muchas gracias, César, y espero que los haga reflexionar y que en algún momento hagan una autocrítica de que tenemos unas universidades que han dejado de ver al ser humano. Muchísimas gracias a los tres panelistas, quiero agradecerles y obviamente a todas las personas que se comunicaron con nosotros por medio de los mensajes. Obviamente este es un panel, acá no hay el protagonismo del periodista, ese no ha sido tampoco no es el tema de entrar a polémicas. Aquí se respeta la opinión de todos y cada uno de los panelistas. Por eso quiero agradecerle siempre la apertura a Enrique, al señor rector Vicente Vélez, que es la primera vez y que no sea la última. Esperamos tenerle más seguido por acá. Y también al doctor Augusto Tandazo, quien es pues obviamente amigo de la casa. Muchísimas gracias a todos, gracias por haber estado con
con nosotros. Esperemos que quede para la audiencia un tema de debate, que esa es la misión de este medio de comunicación, dar debate, dar insumos para el debate político. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Sentado, feliz día. Gracias. No te mando aquí.